Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, como quiera que sea. Eh, bueno, estoy motivado porque este ya es uno de los últimos cursos que tenemos en este curso y me parece que a pesar de las dificultades, a pesar de los grandes dilemas, ¿cierto? De las interrupciones, de las paralizaciones, de todos los vaivenes, ¿cierto? Que tuvimos en este semestre, al final creo que un curso que es cuya naturaleza, ¿cierto? Es muy, ¿cómo se diría? Sí, es muy abarcador, ¿cierto? Es muy ambicioso tratar América Latina, que ya en sí mismo es mucho, ¿cierto? 2 siglos, ¿cierto? Que ya temporalmente también es harto, verlo, ¿cierto? Más encima del siglo XIX y el siglo XX, que sería como momentos de grandes transformaciones, momentos de construcciones institucionales, de proyectos nacionales, de incorporación de diversos territorios, de diversas poblaciones a un mismo carril social, económico, cultural, no es sencillo. Digamos, siempre va a quedar mucho más en el tintero de lo que podamos nosotros conversar, de lo que podamos nosotros dialogar y que podamos nosotros ver como contenidos en el curso. ¿Ya? Hoy día entonces lo que vamos a trabajar como punto central es el fenómeno de la incorporación de los grandes masas de población marginada en lo que es el juego político, en lo que es el juego institucional en Argentina. ¿Ya? Ya ustedes recordarán que algo vimos, ¿cierto?, del siglo XIX argentino cuando estudiábamos el fenómeno del caudillismo. Hablamos de Juan Manuel de Rosas, ¿cierto? De su vinculación con la capital de Buenos Aires, ¿cierto? Con Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, con las otras provincias, ¿cierto? Y con lo que fue su negocio, su vinculación, ¿ah? Sí, su agencia, su intercambio con las grandes cacicatos o confederaciones indígenas de lo que es la Pampa y la Patagonia, ¿cierto? Y más o menos teníamos una idea de lo que había sido Rosa, ¿cierto? Y también vimos, cuando hablábamos de la conformación institucional, nacional, territorial del Paraguay, recordarán ustedes que vimos lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿cierto? Como parte de una proceso de consolidación o de articulación de lo que después se va a consolidar como los territorios nacionales, por un lado, y por otro lado, como un fenómeno también del siglo XIX, de la primera mitad del XX, que son las guerras entre estados, las guerras internacionales. ¿Ya? Entonces, esos elementos son importantes en el siglo XIX, ¿ya? Pero creo que vamos a hacer una pequeña revisión, así sintética, ¿ya? Para poder pasar a este punto que más me interesa, ¿ya? Como les digo, son los grandes movimientos de masa, ¿cierto? Los grandes movimientos populares en Argentina que son de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Bueno, en el siglo XIX tienen que pensar que hablábamos, recordarán ustedes también que cuando hablábamos de las disputas de la independencia, la guerra de independencia, ¿cierto? De la importancia de San Martín, mencionábamos que la aduana de Buenos Aires, vale decir, el lugar en el cual ingresan y salen las mercancías desde Europa hacia no solamente el Río de la Plata, el delta del Río de la Plata, sino también hacia el interior, ¿cierto?, del país, pasa por la aduana de Buenos Aires. Entonces, ¿quién controla la aduana? Controla económicamente las riquezas del país y por lo tanto si bien no tiene todo el poder, ¿cierto? Tiene acceso a
a buena parte de los recursos para financiarlo. ¿Ya? Eso es un hecho. ¿Ya? Entonces, refleja, por otro lado, una de las características más señeras de las estampas, diríamos, ¿cierto? De los símbolos más importantes, más llamativos, más relevantes de la Argentina en el siglo XIX, que son las disputas entre Buenos Aires, por un lado, la provincia de Buenos Aires, y las provincias. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí qué son las provincias, es una buena pregunta, ¿cierto? A veces uno lo da como por hecho, ¿cierto? Pero vale la pena volver a estos cuestionamientos más elementales, más básicos. ¿Ya? Yo definiría las provincias como territorios rurales o de fisonomía mayoritariamente rural con alguna ciudad o alguna villa importante que opera como la capital de la provincia. ¿Ya? Sería el caso, por ejemplo, de Tucumán, ¿cierto? De Córdoba, eh, qué sé yo, de Santa Fe, en fin, ¿cierto? Entonces, en en esa configuración territorial, ¿cierto? De sectores rurales con una capital, se encuentran en una posición de amor-odio, ¿cierto? Una posición de unión y desunión con la provincia de Buenos Aires y con la capital de la provincia, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Ya? Esto eh, es importante o sea, quiero decir, esto es bien importante porque Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, siempre fue la capital de la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX, hasta un determinado momento, ¿cierto? Pero fue la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Ya? Entonces, hay que, mm, hay que entender que lo que los, las decisiones, los lineamientos, la ideología, ¿ya? Los proyectos que se armaban desde la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Era una especie de búsqueda por someter a las provincias del interior. ¿Ya? Esto normalmente eh, se definió en dos grandes bandos políticos que van a atravesar la gran parte del siglo XIX en Argentina, que son los grupos federales, ¿ya? Que son aquellos que buscan unificar, ¿cierto?, las provincias, cada una con sus capitales, darle el valor de capital a cada una de estas ciudades y eh, pese a que pretenden conformar una sola unidad institucional, la idea es darle autonomía, autonomía a las provincias, autonomía en lo que es la carga tributaria, en lo que es el rol policial, en lo que son sus ejércitos, ¿cierto? Sus caudillos, en lo que es la producción también, ¿ya? Y la elección de sus autoridades, ¿ya? Versus, eso serían los federales, ¿cierto? Versus los unitarios, ¿ya? Que son más proclives a centralizar y a concentrar la toma de decisiones y las altas esferas del gobierno en un solo aparato institucional centralizado, valga la redundancia, ¿cierto? En este caso estaría representado por Buenos Aires ciudad, Buenos Aires provincia, ¿no? Pero esa dicotomía, ¿cierto? Ese maniqueísmo de federales y unitarios, hay que verlo con un poco de distancia, porque son, como les digo, más que ideologías, ¿ah? Más que meras ideologías, ¿cierto? También son lo que yo llamaría partidos políticos, no constituidos formalmente como tal, o bandas políticas, agrupaciones políticas, ¿cierto? En el cual se puede aliar, ¿ah? Se puede aliar qué sé yo, un federal de Jujuy, ¿cierto? Con un federal en Buenos Aires. Y aquello constituye, ¿cierto? Como les digo, una simbiosis entre intereses de alguien quien representa
lo que es o en el imaginario nuestro maniqueísta representaría lo que es la idea central, la idea unitaria, versus lo que sería la idea federal. Denme un segundo. Bueno, tuve una pequeña interrupción ahí doméstica, así que no sé si les quedó muy claro, me desconcentré un poco, si les quedó claro lo que era lo que les quise expresar, ¿cierto? Respecto a lo que son los federales versus los unitarios, ¿cierto? Más que proyectos, ¿cierto? De construir un Estado unitario o de construir un Estado federal y aquello asociarlo a Buenos Aires contra las provincias, que son disputas que existen, ¿cierto? Pero no significan que estos grupos hayan sido más complejos, ¿cierto? Y las disputas hayan sido en sí mismas más complejas y qué sé yo, una persona de una provincia haya tenido interés en aliarse con algún caudillo de Buenos Aires para qué sé yo, imponer su voluntad en la provincia vecina, o qué sé yo, ¿cierto? O cualquier tipo de negociación política, ¿ya? Así, por ejemplo, en este periodo existió, por ejemplo, lo que era la banda oriental. Habían distintos sectores, ¿cierto? Lo que era el interior, por una parte, después con el avance del ejército y del Estado sobre los territorios patagónicos indígenas por un lado, ¿cierto? Pampeanos patagónicos indígenas por un lado se incorporan, ¿cierto? Pero eso no se incorporan como provincias, se incorporan como territorios sometidos al control de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con la provincia del Chaco que se anexa a Argentina y el territorio de Formosa, ¿cierto? Que Argentina se anexa después de la guerra de la Triple Alianza, ¿cierto? Y, por ejemplo, un caso bien interesante tiene que ver con lo que ocurre con la banda oriental, que se llama. Y bueno, poco más, poco menos, es una provincia también, ¿cierto? Pero después de estas tensiones y estas disputas que yo les señalo, y después de también un sentimiento de desconfianza, diría yo, con el rumbo de los acontecimientos vistos desde Buenos Aires, se crea la República Oriental del Uruguay, ¿cierto? Como un país independiente. ¿Ya? El resto de las provincias no, no se independizaron, no hubo secesión, ¿cierto? Tampoco en Argentina, sino todos terminaron agrupándose en lo que fue ya a finales del siglo XIX, ¿cierto? A partir de la presidencia de Roca, ¿cierto? Julio Argentino Roca ya se empieza a decantar, ¿cierto? Como un Estado federal, ¿ya? Eso sería, creo yo, una breve síntesis eh, no muy científica, ¿cierto? Pero una breve síntesis de lo que fue el siglo XIX argentino, ¿ya? Eh, entonces, después de la anexión de los últimos territorios, ¿ya? Y también diríamos, ¿cierto? Ocurren varios fenómenos, ¿ya? Por una parte, el caudillismo y las guerras entre provincias eh, queda atrás como episodio histórico, ¿cierto? Como experiencia, como momento, como ola histórica. ¿Ya? Esas luchas quedan atrás. No se abandonan lo que son las disputas políticas, ¿ya? Ni la participación o la influencia de los militares en política. Eso continúa, ¿cierto? Pero el Estado ha ido creciendo, ¿cierto? Ha ido diversificando, no solamente creciendo en su tamaño y en los territorios y en las poblaciones que gobierna, sino también ha ido diversificando sus funciones, ¿ya? Y esto también producto de las em, luchas sociales, ¿cierto? La complejización social que ocurre en Argentina. Ya ustedes saben bien que Argentina siempre fue un territorio con vocación ganadera y agrícola, ¿ya? Tiene importantes ventajas para
ambos sectores productivos, ¿ya? Tiene todo el sector de la pampa húmeda, ¿ya? Y toda la región eh, tropical, ¿cierto? Húmeda al norte, la cual se ha dedicado, ¿cierto? Para el cultivo de trigo privilegiadamente, pero también otros granos, ¿cierto? Y otros productos. Hoy en día debe ser Argentina el principal productor de soja, o junto con Brasil, Paraguay, por ahí, digamos. Entonces siempre ha existido esta vinculación con la agricultura, pero la agricultura extensiva. Pero además, cierto, está también la gran ganadería, y la gran ganadería que existe a lo largo de todo el país, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un país eminentemente plano, ¿ya? Y en las regiones con buenos pastos se puede criar un importante número de animales, en especial los bovinos, ¿cierto? Además, si usted considera lo que fue la colonización de Patagonia, ¿ya? Aquí también entran, lógicamente, lo que son las triangulaciones territoriales, ¿cierto? Tierra del Fuego, la región austral de Chile, ¿cierto? Las Islas Malvinas, ¿ya? Eh, fue, fue acaso el boom, si usted quiere, de la producción ovina, ¿cierto? De las ovejas, y particularmente de la lana, ¿cierto? Entonces, eh, a medida que las industrias textiles en Europa fundamentalmente, ¿cierto? Y también, bueno, dependiendo del periodo, también el fomento de la industria nacional eh, requería este insumo de la lana, ¿cierto? La economía argentina eh, debe haber sido uno de los principales, o acaso el principal productor en su momento, ¿ya? Entonces decimos que hay ventajas comparativas para una economía de inversión baja. Tenemos un Estado que se ha ido ampliando, que ha ido creciendo en sus funciones, en sus roles, en sus tareas, en las tareas que se asigna. Tenemos también eh, un término o una mengua en lo que son las luchas caudillescas entre provincias, y empiezan a haber otro tipo de fenómenos, ¿cierto? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bien importantes, que van a ser determinantes tanto en lo que es la política como en lo que es la economía. El primero, todo tiene que ver, ¿cierto?, con el desarrollo obrero industrial urbano, ¿ya? Todo lo que son servicios, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina también, bueno, lo olvidé, ¿cierto? A finales del siglo XIX también se empieza a explotar el petróleo, ¿cierto? En distintos lugares de la costa atlántica, ¿ya? Eh, Al principio comienza en Chubut, ¿cierto? En la desembocadura del río Chubut, pero después se amplía a distintos sectores del Atlántico, ¿ya? Eh, entonces ahí también tenemos negocios, o si usted quiere, nichos económicos muy rentables, cuya mano de obra, ¿cierto?, va proletarizándose, ¿ya? Urbanizándose, proletarizándose, tomando conciencia de clase a un cierto punto, organizándose en sindicatos, ¿cierto?, o en federaciones, ¿ya? Y todo esto, ¿cierto?, se condice con lo que conocemos como la cuestión social, ¿cierto? Malas condiciones de vivienda, malas condiciones de salud, educación de mala calidad, harta mortandad infantil, qué sé yo, etcétera. Ese tipo de cosas que también ocurren en nuestro país, que nosotros las estudiamos, ¿cierto? También ocurren en Argentina. Es decir, hay una explosión urbana, lo que son las orillas, ¿cierto? Eh, si a ustedes les gusta la literatura, alguna vez han leído a Jorge Luis Borges, o a los comentadores de Borges, a Beatriz Sarlo, qué sé yo, cuando hablan de los cuchilleros, ¿cierto? De las orillas. ¿Qué es lo que son las orillas? Las orillas son los suburbios de Buenos Aires, ¿ya? Donde va llegando la población de distintos lugares, de La Pampa, del sur, del interior, y ahí se va instalando ahí de forma bien precaria, y surgen toda una cultura del arrabal, ¿cierto? Toda una cultura del barrio,
¿ya? Los cuchilleros, ¿cierto? La violencia, pero al mismo tiempo la solidaridad, el rol de las mujeres, en lo que es la alimentación y la educación de los niños y los jóvenes, en fin, ¿cierto? Las orillas, ¿ah? Se llama. O sea, les interesa, pueden leer uno de los primeros libros de Borges que se llama Evaristo Carriego. ¿Ah? Evaristo Carriego, que es una especie de bandido, ¿cierto? Un cuchillero de los suburbios de Buenos Aires y que más o menos refleja también ese mundo. ¿Ya? Si no les gusta Borges, cuestión que yo consideraría una pésima actitud de vida, pero bueno, en gusto no hay nada escrito, pueden leer también a Roberto Artl, ¿ya? El juguete rabioso, que refleja también, y con otro tipo de enfoque, con otro tipo de narrativa, refleja bien ese universo marginal. ¿Ya? Y además, hay un periodo más o menos largo de varias décadas, ¿cierto? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la inmigración europea. ¿Ya? Es la inmigración europea. No fue una cuestión, a veces uno piensa que en Argentina, ¿cierto? La inmigración europea es algo que empezó en el siglo XIX y se prolongó. No, al parecer, yo no manejo los datos, ¿cierto? Sería interesante verlos, pero, qué sé yo, fueron varias décadas que llegó mucha población de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, ¿cierto? Y a diferencia de lo que ocurrió en Chile o en el resto de los países de Latinoamérica, la inmigración, quiero decir, en el resto de América Latina, la inmigración europea se mezcló económicamente y socialmente con las clases altas, ¿ya? Con las élites. ¿Ya? No sé, pues, piensen en el caso chileno, los Edwards, ¿ah? Británicos, ¿cierto? Los Alessandri italianos, ¿cierto? Qué sé yo, los Elwin, que son de origen británico también, ¿ya? Todas esas familias, ¿cierto? La gran mayoría se vinculan con las clases altas. En Argentina, el proceso fue inverso, ¿cierto? La gran mayoría de la inmigración europea, que fue muy masiva, se insertó socioeconómicamente en las clases populares, en las clases obreras, en las clases trabajadoras, o a lo más, ¿cierto? En lo que serían las profesiones liberales, ¿cierto? Los abogados, las profesiones liberales normalmente son, o así las defino yo, no sé, quizás deberíamos tener una discusión o hablar con especialistas de lo que es la nomenclatura del siglo XIX, ¿cierto? Pero las profesiones liberales son los abogados y los médicos, ¿ya? Vale decir, toda aquella gente que eh, tuvo los recursos, tuvo los medios culturales y económicos para estudiar una profesión y licenciarse en aquella profesión y ejercerla, ¿ya? Vale decir, tenían deben haber tenido gente que tenía pequeño patrimonio, gente que tenía remuneración por su trabajo, pero que no entraba como miembro dentro de lo que eran las élites. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces están todos estos fenómenos ocurriendo a finales del siglo XIX en Argentina, ¿ya? Y esto ocurre también, y con esto vamos a cerrar esta pequeña revisión, ¿cierto? En paralelo con un malestar, ¿cierto? O una efervescencia acumulativa que, que se ha ido tapando, se ha ido reprimiendo, que se relaciona con la participación en política, ¿cierto? Con la participación de las grandes masas en política, las grandes masas marginadas, ¿ya? Ya sean urbanas o campesinas. Esto ustedes comprenderán que es un fenómeno general en Latinoamérica, ¿ya? Y, y con algún proceso o con algún episodio, con algún periodo en la historia, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Esto empieza de a poco a destaparse. ¿Ya? A veces, pensemos en el caso de México, ¿cierto? Decíamos que en las clases anteriores decíamos que con Benito Juárez
se consolida, ¿cierto? Se afirman lo que son las instituciones mexicanas, ¿cierto? Además, el caso de Juárez, ¿cierto? Que es una persona de origen indígena, humilde, que había alcanzado o había llegado a ser la cabeza de gobierno de un país de muchos millones de habitantes, ¿cierto? De las economías más importantes del continente, etcétera, etcétera, que le cortó la cabeza a un, ¿cierto? Que fusiló a un noble europeo, cierto miembro de la realeza europea, pero después vemos que aquello como que se transformó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambiaron los tiempos. Entonces en el porfiriato, ahí sí, decimos el país, ahí sí que se afirmó, ¿cierto? Ahí sí que se afirmó, se construyeron los ferrocarriles, se racionalizó la hacienda pública, se organizó el problema de la deuda, pero finalmente Porfirio Díaz, ¿cierto? En 1910 también termina, o su legado, su persona y su legado termina explotando también por los aires. ¿Ya? ¿Producto de qué? Producto de esto que yo les quiero señalar, que son la marginación política de las grandes masas campesinas y urbanas. ¿Ya? Eh, entonces, esto también ocurre en Argentina, ¿ya? Y son, como les digo, son situaciones que ya sea en un corto momento, ¿cierto? Ya sea a través de un líder o en un proceso más prolongado, termina explotando, ¿cierto? Ya sea como un volcán en erupción o ya sea como algo más, algo más tenue, ¿cierto? Algo más moderado, algo más piloteado por las élites políticas. ¿Ya? Y ahí emergen lo que sería ya lo que se llama propiamente tal el siglo XX latinoamericano. ¿Ya? Y ocurre de la mano de... Perdón. Entonces este proceso, ¿cierto? En el cual las contradicciones sociales y políticas explotan, ¿ya? El periodo que continúa suele estar asociado a grandes líderes, a grandes... Hijo, estoy ocupado. No, no, no. Les pido disculpas que estoy solo con los niños. Entonces, este momento histórico, o el desenlace, o la continuación de este momento histórico, está asociado a el surgimiento en la arena política de caudillos. Bueno, aquí es interesante cómo se analizan estos caudillos. Se llaman los populistas. ¿Ya? Hoy en día se le llama el primer populismo, ¿cierto? Pero a la luz de lo que uno lee, no muy científicamente, ¿cierto? Pero ahí en la prensa, qué sé yo, lo que uno escucha, eh, que hoy en día ¿cierto? Se dice, no, es que estos son los neopopulismos, los Maduros, los Piñeras, los, qué sé yo, las Cristina Fernández, los López Obradores. Toda esa gente, entonces, uno le dice, no, esos son son populistas, ¿cierto? Son los neopopulistas. En realidad, bueno, ¿cómo definimos populismo? ¿Ya? Yo creo que en este periodo, pensemos en Lázaro Cárdenas, pensemos en Getúlio Vargas en Brasil, pensemos en Arturo Alessandri Palma en Chile, ¿cierto? Son momentos en los cuales hay una vinculación directa en lo que sería el líder caudillesco político con las masas populares, ¿cierto? Sin saltándose lo que serían las noblezas, las aristocracias de estos países y apelando a este poder popular, pero no necesariamente con representatividad al interior de ese universo, ¿ya? Eh, Eso va a existir posteriormente, pero al amparo de los partidos políticos obreros, ¿ya? Que también, digamos, todos los partidos políticos desde hasta mediados del siglo XX son grupos de élite, ¿ya? O por lo menos grupos de gente no marginal, ¿ya?
que se vincula con el mundo, bueno, ya sea se vincula consigo mismo, ¿cierto? Con las élites o con el mundo. Bueno, entonces les mencionaba yo, ¿cierto? A estos caudillos populares, populistas, ¿ya? Que se apoyan en la agitación de las grandes masas para tener respaldo político, pero al mismo tiempo también buscan dar respuesta a las demandas, ya sea cambiando las instituciones, modernizando el Estado. Eso no hay que dejarlo de lado. Lo que son las demandas, obviamente, de su época. Ustedes comprenderán que las reivindicaciones del mundo popular, del mundo trabajador, del mundo obrero, van cambiando, ¿no? Así como van cambiando la forma de medir la marginalidad, la pobreza, la riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, mencionábamos a Getúlio Vargas, ¿cierto? Mencionábamos a Lázaro Cárdenas, a Alessandri. En el caso argentino, la persona que encarna, ¿cierto? Esta primera vinculación con el mundo popular desde lo alto es Hipólito Yrigoyen, ¿ya? Un presidente que fue electo en dos oportunidades, ¿cierto? En mediados de la década del 10 y después a mediados de la década del 20, o sea, en total más o menos sumando, restando, estuvo 15 años vinculado al poder, ¿ya? Lo interesante es que lo hace a partir desde el resorte del Partido Radical, ¿cierto? De la llamada Unión Cívica Radical. Ese era el nombre del partido. ¿Ya? Es interesante porque eh, los, los grupos radicales, esto es muy parecido a lo que ocurre en términos formales, ¿cierto? En términos formales es parecido a lo que ocurre en Chile. Vale decir, los partidos radicales habían sido partidos que ya llevaban varias décadas de su fundación y de su actividad en política, como una variable alternativa a lo que eran las disputas entre conservadores y liberales, ¿no? Pero ahora tenían un poco más de experiencia política, ¿cierto? Y tenían, eh, eh, bueno, lo que planteaban, por lo menos en este periodo, era mediar entre lo que se temía, ¿cierto? Podía ser el- el conservadurismo tradicional, ¿cierto? En lo moral, en lo político y en lo institucional, versus el comunismo. Este comunismo de principios del siglo XX, el comunismo de la Revolución Rusa, los bolcheviques, ¿ya? Ese que venía a destruirlo todo, ¿ya? Entonces, atendiendo, ¿cierto?, a lo que eran las necesidades de las clases obreras, ¿ya? En este caso, los radicales intentan mediar, ¿cierto? Es decir, dar respuesta a las demandas populares, pero que aquello no vulnere la estabilidad institucional, ¿ya? No hay que destruir todo lo que existe para dar en el gusto, ¿cierto?, a las justas reclamaciones de los trabajadores, ¿ya? Entonces, bueno, a principios del siglo XX, o en el momento en el cual emerge Irigoyen, ¿cierto? Todavía existían las disputas caudillistas, ya no, digamos, por un tema territorial, por un tema provincial, como señalábamos anteriormente, sino también era más que nada, ¿cierto? Por controlar el aparato del Estado, ¿cierto? Y por instalar redes clientelísticas, ¿ya? Eh, entonces, bueno, aquí tengo anotado, ¿cierto?, que la velocidad de los cambios que están ocurriendo en este principio del siglo, la inmigración, la proletarización, la violencia urbana, el desgaste del fraude electoral como palanca política, ¿ya? Lo que es ¿cómo le llaman acá? Eh, Ay, me olvidé la palabra, ¿cierto? Pero esto es la compra de votos, ¿cierto? El cohecho. Ujú. Bueno, todo este tipo de cambios profundos, ¿ya? Explotación ganadera, ovina, explotación petrolera, ¿cierto? En Argentina,
En fin, hay más otra serie de cambios también en lo económico, ¿cierto? El desarrollo ferroviario, el periodo histórico del desarrollo del ferrocarril, ¿ya? Todo lo que es la anexión de los territorios de la Patagonia que se vuelcan hacia lo que es la producción agrícola ganadera, ¿ya? La inversión de capital que existió en Argentina, una de las maneras, esto yo lo leí en un autor no, no muy académico, no muy serio, pero bien interesante, Felipe Piña, ¿cierto? Que tiene que ver con la venta anticipada de tierras por conquistar y genera una especulación en lo que es la venta de tierra, ¿ya? O genera especulación antes de que se constituyan los títulos, ¿ah? De propiedad de la tierra. Entonces esta cuestión es como bueno, una total eh, una, ¿cómo decirlo? Sí, una especulación, ¿cierto? Un total desorden, al menos, ¿cierto? En lo que a la producción y a la organización del capital se refiere, ¿ya? Y hay otro fenómeno también que tiene que ver con otro fenómeno económico, ¿cierto? Que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura portuaria, ¿cierto? Y de lo que es la conservación, ya en particular lo que son los almacenes y muy en particular lo que son los frigoríficos. ¿Ya? La expansión de los frigoríficos en los primeros años del siglo XX es clave para todo lo que es la economía ganadera. Es similar a lo que ocurre en Uruguay, ¿cierto? Y también similar a lo que ocurre en Magallanes y en Tierra del Fuego. ¿Cierto? Ahí donde se instalan los frigoríficos, ya no solamente lo que es ganadería, ya no solamente se vende y se exporta el cuero, ¿cierto? O los subproductos del ganado, ¿cierto? Todo el dinero con grasa, sino que ahora se puede exportar la carne. ¿Ya? Y eso multiplica los ingresos de este país, ¿cierto? Que tiene, como les decía yo, una ventaja, sino que para explotar aquello, sino que también, ¿cierto? Ahora se pone a circular en el mercado internacional la carne, ¿ya? Por lo tanto, eh, bueno, la economía entonces argentina empieza a depender en gran medida del precio internacional de la carne y del precio internacional del grano y de los productos agrícolas, ¿ya? Eh, es en ese contexto, ¿cierto?, que emerge el liderazgo de Hipólito Yrigoyen, ¿cierto? Que pone en marcha todo esto que yo les digo, ¿cierto? Un cambio en lo que son las, los clientelismos del Estado, por una parte, el desprecio por la actividad parlamentaria, ¿ya? Es decir, todo lo que es la iniciativa legal termina recayendo en la figura del presidente y ya no en el Parlamento. Pensé que estamos en un cambio de siglo, ¿cierto? En un cambio de ciclo también. ¿Ya? Y además impulsa una serie de leyes y de reformas, ¿cierto? Leyes como la jubilación para algunos sectores productivos, originalmente la fijación también de jornada de 8 horas de trabajo, es toda la legislación de la cuestión social, ¿cierto? Se crea la empresa de los yacimientos petrolíferos federales, ¿ya? Se profesionaliza el ejército, se impulsa lo que es la reforma universitaria y se dictan importantes leyes para lo que es la educación gratuita y universal, ¿cierto? Garantizada por parte del Estado, ¿ya? Aunque las leyes de educación universal en Argentina son gestionadas por las provincias, ¿ya? Ahí también hay diríamos, un progreso en lo que en lo que son las fórmulas entre el Estado federal y su dominio, su control, su resorte, ¿cierto? Su manilla en la ciudad de Buenos Aires, ¿ya? Bueno, como les digo, este periodo de Irigoyen, este largo periodo, porque hubo un interregno de otro presidente radical también, digamos, estos gobiernos de la Unión Cívica Radical
van a, van a verse o van a llegar a su fin, ¿cierto?, con un golpe de Estado militar, ¿ya? En el año 30, el golpe del general Uriburu, ¿ya? Eh, las razones por las cuales cae, ¿cierto?, este personaje de Irigoyen, ¿cierto?, es porque se trata de un liderazgo personalista, ¿ya?, en el cual, como buen liderazgo personalista en distintos marcos institucionales, se van cosechando amistades o se van cosechando enemigos, ¿ya? No hay término medio. Finalmente todo termina siendo, bueno, usted está a favor o en contra del presidente, ¿ya? Entonces, cuando el presidente empieza cuando los tiempos, digamos, soplan, cuando los vientos soplan a favor, se reparten cargos, ¿cierto? Se manejan los recursos para aquel que reclame y que haga un poco de presión, pero cuando empiezan a existir periodos de vacas flacas, se fortalecen lo que son los enemigos. Y es lo que ocurrió en Argentina. Ocurrió, bueno, lo que fue la crisis de la década del 20 tiene que ver sobre todo por la dependencia del valor de sus productos en los mercados internacionales, los cuales se recuperaron después de la Primera Guerra Mundial, en la década del 20. Y entonces Argentina, que había sido como el sostén, si usted quiere, el granero del mundo que le llaman en la década del 20, se depreció rápidamente este ámbito de la producción económica y generó inestabilidad y finalmente una crisis que eh, yo leí hace algunas semanas atrás a Eduardo Galeano, su famoso libro Las venas abiertas de América Latina, y hablaba Eduardo Galeano hay un capítulo, ¿cierto? Un capítulo que es bien célebre, que tiene que ver con la explotación del petróleo, ¿ya?, en América Latina, y cómo las transnacionales impulsadas por los gobiernos, el ejército y las ideas de la producción y de los intercambios mundiales de los Estados Unidos terminan por privatizar el suelo, el subsuelo, y acaparar lo que son los recursos, sobre todo y en especial el petróleo, ¿cierto? La industria del petróleo, el nacimiento de la industria del petróleo, ¿ya? Y habla entonces precisamente, obviamente el protagonista de esto a nivel continental no es Argentina, sino que es Venezuela, ¿cierto? Venezuela que, y en alguna medida también Brasil, ¿cierto? México, Ecuador, ¿cierto? Todos son países que han vivido pendientes y dependiendo, ¿cierto?, de cómo se comporta la industria del petróleo, ¿cierto? En Argentina ocurrió más o menos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que en la década del 20 o en la coyuntura en la cual cae Irigoyen, a finales de la década del 20, tiene como gran tema de disputa política la privatización perdón, la estatización y nacionalización del petróleo, ¿ya? O que se mantuviesen en manos privadas, ¿cierto? En manos particulares, ¿ya? Ese fue, ese fue como les digo, el debate en el cual coyunturalmente cayó Irigoyen a manos de un golpe de Estado militar. Entonces, bueno, la consecuencia, algunos consideran que el golpe de Estado del general Uriburu va a ser el principal o el primero, ¿cierto?, de los golpes de Estado militares en Argentina, pero de alguna u otra manera ¿cierto? Podríamos vincularlo porque hasta antes de que, mejor dicho, es el primero con un ejército profesionalizado, ¿ya? Y ya no con milicias o grupos más o menos organizados, más o menos articulados, ¿cierto?, que responden siempre a la venia, ¿ya?, y a los designios de un caudillo, ¿ya?
no es que no vayan a existir caudillos, no es que no vayan a existir facciones al interior del ejército en Argentina, los hay. Y no es que no vaya a existir participación militar en Argentina, o mejor dicho, politización del ejército en Argentina. La hay, ¿cierto? Sin más ni más. Después vamos a tener a Juan Domingo Perón, ¿cierto? Que es un militar. Vamos a tener a que un militar que, claro, efectivamente lo respaldan diversas elecciones populares, pero él también llega al poder originalmente con un golpe de Estado. Va a estar el general Onganía, ¿cierto? En la década del 60, varios años, y va a estar, bueno, después Videla, ¿cierto? Y Galté en la década del 70 y en la década del 80. Entonces, a lo largo de todo el siglo XX, o buena parte del siglo XX, los militares van a estar presentes en la política, van a estar politizados, y el golpe de Estado va a ser una práctica común, ¿ya? En Argentina. En Argentina y en Latinoamérica, ¿cierto? Nosotros en Chile también tuvimos a Ibáñez, ¿cierto? Tuvimos a Pinochet, entonces no hay que pensar que la situación se dio muy diferente en nuestro país, ¿ya? Lo otro que me interesa, y con esto ya los voy a liberar porque me parece que quedó un poco larga la clase, no sé si quedó muy larga, eh, tiene que ver con los orígenes del peronismo, ¿cierto? Aquí les voy a leer un fragmento de la historia contemporánea de América Latina de Tulio Halperin. Ya, Tulio Halperin, ustedes ya, algunos compañeros al menos, por lo menos lo les tocó leerlo, ¿cierto? Su capítulo que tiene en la historia de América Latina de Leslie Bethel, ya dice lo siguiente Tulio Halperin. En la segunda mitad de 1945, es evidente que el vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión del régimen militar no podrá reclutar para su candidatura presidencial el apoyo de fracciones significativas de las fuerzas políticas tradicionales, y el régimen mismo aparece cada vez más asediado por una marea opositora que desborda a esas fuerzas mismas y expresa, sobre todo, la impaciencia de sectores medios a los que tanto las clientelas plebeyas del radicalismo como la restauración oligárquica y fraudulenta y el abortado ensayo autoritario clerical habían marginado, y que ven en la victoria mundial de la democracia una oportunidad para el desquite. ¿Ya? Está convulsionada la situación en los años 30, en los años 40 en Argentina, ¿cierto? Hay muchas disputas, ¿cierto? Y muchos representantes de aquella disputa. ¿Ya? Estamos en un contexto internacional también, hay que pensarlo en ese contexto de entreguerra, de nacimiento del fascismo, ¿cierto? Del nazismo en Europa. ¿Ya? A medida que Perón, a falta de otros apoyos, extrema su identificación con el mundo del trabajo, las organizaciones empresarias y terratenientes se unen con creciente vehemencia a esa acción opositora. Cuando parecen haber logrado la eliminación de Perón del panorama político, el grupo militar, que por unos días logra imponerla, no puede evitar que una movilización organizada, sobre todo por veteranos dirigentes sindicales, imponga su liberación. ¿Ya? Cuando habla del grupo militar se refiere a un grupo de oficiales del ejército que se habían tomado el poder el año anterior, el año 44. Dentro de ellos se encontraba Juan Domingo Perón, ¿cierto? Si no me equivoco, se llama el Grupo de Generales Unidos, o el Cuerpo de Generales Unidos, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Pero, entonces, hay quiebres, ¿cierto? Hay disputas palaciegas, y se busca, ¿cierto?, poner al margen a Perón, ¿ya? Entonces, el 17 de octubre, Perón puede lanzar su candidatura presidencial desde la Casa de Gobierno frente a la muchedumbre que lo ha rescatado. Como siempre ha creído, el desenlace de la crisis de Argentina será una elección general, y para ella está mejor preparado que sus enemigos. ¿Ya? Se da como le llaman, un baño de masas, ¿cierto? Un baño de masas con esa liberación del Palacio Presidencial. ¿Ya?
Esto, si ustedes quieren, pueden buscar en internet, hay decenas de documentales sobre Perón, su figura, su matrimonio, su esposa, su gobierno, su vida, siglo XX argentino. Hay muchos, ¿cierto? Hay muchos documentales al respecto. Si a ustedes les interesan, lo pueden, los pueden buscar, ¿cierto? Dice, esa lealtad, la lealtad del, ¿cierto? De los trabajadores, ¿cierto? Aseguraba a la candidatura de Perón el apoyo casi unánime de las clases obreras y populares urbanas, pero no bastaba para ganarle el de la mayoría del electorado, que fue preciso obtener acudiendo a una multitud de auxilios muy diversos, en cuyo reclutamiento reveló Perón una comprensión de los mecanismos de la política electoral argentina, cuya infinita e infalible justeza era solo comparable a la de Irigoyen. Vale decir, son grandes políticos, ¿ah? No solamente tienen un apoyo de masa, sino que saben perfectamente bien cómo negociar para obtener el poder institucional, ¿cierto? En particular, no fueron pocos los caudillos locales de obediencia conservadora que, conscientes de que la hora de su partido había pasado, pusieron lo que quedaba de sus máquinas, que solo podían sobrevivir a la sombra del Estado, al servicio del nuevo alineamiento. Estos y otros reclutas adventicios se limitaban a abrir canales de acceso a votantes que nunca los habían reconocido como los destinatarios últimos de su lealtad política y ahora la transferían al jefe del naciente movimiento. Estos éxitos hicieron posible la ajustada victoria obtenida por Perón en las elecciones de febrero de 1946 contra una coalición que, aunque encabezada por ese Partido Popular que era el radicalismo e integrada por otros a su izquierda, incluido el comunista, encontraba sus apoyos más sólidos en las clases medias y altas. ¿Ya? Refuerza lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Que Perón es un gran político, ¿cierto? Un gran negociador, por lo tanto, encuentra no solamente en la masa su apoyo, sino en los diversos sectores sociales y económicos del país, ¿cierto? Esa victoria, y aquí con esto ya vamos a cerrar esta lectura, ¿cierto? Esa victoria dio al peronismo el control del Ejecutivo y el casi total del Congreso. Su fundador la iba a utilizar para acrecentar el papel del Estado en la economía, la nacionalización del Banco Central y la creación de una corporación pública a cargo del comercio externo acentuaban esa tendencia introducida por la restauración conservadora a la vez que modificaban sus objetivos. Entonces, decíamos, su fundador iba a utilizar toda esta victoria para acrecentar el papel del Estado en la economía y asegurar una gradual conquista de todos los resortes del poder y la opinión, depuración de la universidad y la justicia, monopolio de hecho de la radiodifusión y casi monopolio de la prensa diaria, supresión del periodismo opositor. Esto también aparece con frecuencia en los documentales que hay sobre Perón, ¿cierto? Sí, Perón es un gobierno autoritario, totalitario y de partido único, ¿ya? Entonces, qué sé yo, todo lo que es las plantas académicas de la universidad, todo lo que es los medios escritos, todo lo que es la prensa radial, en fin, todo es, si no parte del gobierno, ¿cierto? Parte de la clientela de Perón, al menos es fomentado por Perón o afín a Perón, ¿cierto? Esa inflexión autoritaria iba a ser institucionalizada por la reforma constitucional de 1949 que hizo posible la reelección presidencial, ¿ya? Bueno, ahí podemos seguir, cierto, leyendo, pero, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Como les digo, si les interesa, pueden continuar viendo. Yo para lo que es el tema Perón, les recomendaría, ¿cierto? Ver los documentales que existen y ustedes toman las distancias críticas suficientes, ¿ya? Pero sepan que es un personaje, el personaje y el movimiento que adopta su nombre, ¿cierto? Es hoy día vigente, ¿cierto? Hoy en día, eh, ¿cierto? El presidente Alberto Fernández o anteriormente Cristina Fernández, Néstor Kirchner, ¿cierto? Eh, Carlos Saúl Menem, ¿ya?
todos son parte del partido justicialista, se llama, en realidad, ese es el nombre oficial, pero es el partido peronista, ¿ya? Que se dan cuenta que, bueno, finalmente, así como Perón en este momento logró articular eh, movimientos de masas populares con algunos sectores de élite, ¿cierto? Gobernando para las masas en este momento, ¿cierto? Para las cabecitas negras, ¿ya? Ese es el nombre que las aristocracias, las élites en Argentina le dan a las personas provenientes del mundo popular, del mundo del trabajo, ¿ya? Los cabecitas negras, ¿ya? Finalmente terminan en su último periodo gobernando dándole la espalda, si usted quiere, al mundo sindical, al mundo laboral, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, pero es que entonces el mismo Perón dejó de ser Perón. No, aquí el peronismo es todo un universo de cosas, un universo de ideas, un universo de prácticas, ¿cierto? Que da para muchísimas cosas, ¿ya? Que se desdibuja, que no se desdibuja, pero, ¿cierto? Hay, por así decirlo, una compenetración, si lo veo yo, ¿cierto? Una compenetración con lo que es la actividad del Estado, ¿ya? El peronismo está, ¿cierto?, vinculado con lo que es la actividad del Estado, ¿ya? Por esa razón, ¿cierto?, no sé, pues, todos o al menos en la historia reciente de Argentina, eh, el, eh, el gobierno de Mauricio Macri, ¿cierto?, representaba completamente lo contrario, lo opuesto, ¿cierto? Eh, pero si uno se pone a pensar, bueno, la gran ola neoliberal en Argentina fue impulsada por Menem, ¿cierto? Por Carlos Saúl Menem en la década de los 80, principios de los 90, ¿ya? Entonces hay una simbología, sobre todo peronista, ¿ya? Independiente de lo que hagan los líderes peronistas, ¿ya? Tiene que ver con la manera en que se entiende, con los símbolos a los cuales se vincula. Bueno, lo dejamos hasta acá nomás, entonces nos vemos el miércoles el, eh, y ya la próxima semana cerramos, ¿eh? Saludos, que les vaya bien. Chau, chau.